Hace más de 2000 años, el Señor Jesucristo nos hizo la siguiente invitación. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Después de 2 milenios, todos los seres humanos, sepámoslo o no, estamos cansados y cargados. Todos estamos agobiados con cargas que únicamente Cristo puede suprimir. La carga más pesada que llevamos es la del pecado, y si tratamos de llevarla solos, nos aplastará. La buena noticia es que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras cargas sobre sus hombros para poder quitarla de nuestros hombros cansados y darle reposo a nuestra alma. Y para ayudarnos a entender cómo este maravilloso plan divino puede aplicarse a nuestras vidas, presentamos Aprendan de mí, un espacio para conversar acerca de la invitación de Jesús que transforma el carácter. Y ya con nosotros nuestro anfitrión, el pastor Roberto Herrera. Un saludo cariñoso para todos y bienvenidos a su programa especial Aprendan de mí. Les saluda el pastor Roberto Herrera del Ministerio de Mayordomía de la División Interamericana y hoy les estoy convocando a unirnos y hacer juntos el resumen del capítulo 9 de este libro, Aprendan de mí, de la autoría del pastor Alejandro Bullón y su servidor, el capítulo que lleva por título Jesús, nuestro modelo de espiritualidad. Y el día de hoy estoy de fiesta, de pláceme, recibiendo aquí en el programa a un amigo de toda la vida, un académico, maestro y sobre todo un hombre que ama la Biblia, que ama a Cristo y que dedica mucho tiempo a pensar en los conceptos que trae la palabra de Dios y le gusta compartirlo. Está conmigo el profesor Ismael García. Es un gusto, profe Ismael, recibirle en el programa. ¿Cómo te sientes hoy? Muchas gracias, estamos contentos de estar en este programa. Un saludo cordial para cada uno de los amigos que nos ven y esperamos que Dios bendiga este diálogo espiritual. Estoy seguro que así será y estoy muy ilusionado con tenerle en el programa hoy para que hablemos de Jesús como modelo de espiritualidad, un tema con el que digamos, entramos en la segunda parte del libro que estamos estudiando, Aprendan de mí. En los próximos 5 capítulos vamos a estar haciendo énfasis en esa parte de la invitación universal que estamos estudiando en este libro de Cristo. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga, encontraréis descanso para vuestras almas. Ustedes conocen la invitación. Pero ese concepto, aprender de mí, nos desafía a mirar a Cristo no solo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, sino también como nuestro modelo de vida, nuestro ejemplo de vida. Y Jesús no disimuló que esa era una forma como deberíamos verlo y relacionarnos con Él. Él en algún momento dijo, ejemplo os he dado para que hagan exactamente como yo he hecho. Así que ahora, profesor García, tenemos la oportunidad de mirar a Jesús como modelo en este asunto tan importante, tan trascendente de la espiritualidad. Yo quisiera tal vez comenzar averiguando cómo te parece esta idea de mirar a Cristo como modelo y cuán importante es cuando se hace eso teniendo como uno de los temas de estudio, de referencia, el asunto de la espiritualidad. Sí, muy bien. Ante todo, quiero decir que cuando nosotros hablamos de modelo, estamos hablando de lo que es un referente, alguien a quien se imita porque posee las condiciones necesarias para eso. Jesús es nuestro modelo de espiritualidad y Él es modelo precisamente porque Él dependía de Dios.
¿qué concepto tenía Jesucristo de Dios? Un concepto muy elevado, porque Él obedecía su voluntad, hacía la voluntad del Padre. De hecho, Jesús dependía totalmente del Padre para todo lo que hacía. Eso significa que Jesús, en todo lo que iba a ejecutar, consideraba al Padre. Él muchas veces repitió, yo solo hago la voluntad de mi Padre. Y dijo del Padre, Él es perfecto, y esta perfección se manifestó en la misericordia de Dios para este mundo caído. Es interesante, profe García, la forma como usted aborda el asunto, porque cuando hablamos de Cristo como modelo de espiritualidad, ¿no? A nosotros parece que se nos ocurre con frecuencia pensar, bueno, pues Cristo, sí, Cristo era espiritual. ¿Y por qué? Bueno, porque era Cristo. O sea, pensamos que lo de la espiritualidad de Cristo era algo que se le daba automáticamente, por gravedad, automáticamente, pero con este concepto que usted comienza a desarrollar, lo que estamos tratando de ver es por qué podemos llegar a decir que Cristo es nuestro modelo en la espiritualidad. O sea, ¿de dónde vino la espiritualidad de Cristo? ¿Cómo fue que Él llegó a ser el hombre, el ser humano más espiritual, profundamente espiritual que ha vivido sobre esta tierra? ¿Por qué Él era así como era? ¿Por qué Él hablaba como hablaba, actuaba como actuaba? ¿Por qué se puede decir de Cristo que Él vivía la vida en el Espíritu? Y entonces usted nos dice que para comenzar, cualquiera que observe la vida de Cristo notará que Él tenía un alto concepto de Dios, de su Padre. Me gustó mucho ese concepto. Así es, y ese concepto que Él tenía no era algo esporádico, no era algo que Él lo hacía una vez cada cierto tiempo. Jesús dependía continuamente de su Padre. Y una de las cosas que Él hacía para depender de su Padre era que oraba con mucha frecuencia. En todo tiempo, en todo momento, oraba muchas veces por un mismo asunto. Y eso lo hacía con frecuencia. En medio de su agitada agenda, Él dedicaba tiempo para la oración. Entonces nosotros vemos, uniendo los asuntos de la espiritualidad, Jesús depende de su Padre, pero Jesús también ora a su Padre pidiéndole sabiduría y poder para desempeñar un ministerio esencialmente espiritual. En el capítulo traté de incluir muchos textos de la Biblia y espero que cuando vayan al libro y lean el capítulo 9, tomen tiempo para leer estos textos. Están ahí anotados, pero no están transcritos por el tema del espacio, pero es muy importante que lean esos textos, porque esos textos muestran que las creencias que Cristo tenía de su Padre lo llevaban a desarrollar esa fe, esa confianza que Él tenía. Por eso le hablaba tanto, como usted dice, por eso tenía una confianza tan grande en la palabra de ese Padre. Pero lo que descubrimos en el Nuevo Testamento es que Jesús creía que el Padre era perfecto, que esa perfección, como usted dijo, se miraba en el trato que le daba a sus criaturas, en el amor que expresaba por todos los seres humanos, la misericordia. Jesús creía que Dios era omnisciente, porque en algún momento Él dijo que Dios sabía lo que nosotros necesitábamos antes de que se lo pidiéramos. Y hay un detalle. Jesús también afirmó que Dios es trascendente, o sea, está distante, pero es un Dios cercano a nosotros. Amén. Y por eso en Mateo 6 Él dice que Él conoce todo y alimenta a las aves del campo. Tremendo. Se preocupa por nosotros. Sí. Cuando nosotros tenemos ese entendimiento en su verdadera perspectiva, Sí. entonces podemos comprender por qué Jesús, siendo hombre, fue tan espiritual, porque Dios, fuente de espiritualidad, Sí. está cerca de nosotros, aunque es un ser trascendente. Cualquier persona que tenga esos conceptos acerca de Dios, eso va a impactar su vida. Sí. Jesús, por ejemplo, creía que Dios nos ve a todos como hijos.
Por eso cuando enseñó a los discípulos ahora dijo, cuando oren digan Padre nuestro, porque cuando Dios los mira a ustedes, los ve como hijos. Además deben saber, Dios es santo, Él es un rey. También él creía que el Padre era un rey, pero él decía, venga tu reino. Y él también pensaba que ese Padre iba a compartir su reino con nosotros, porque él decía, al Padre le ha placido daros el reino a ustedes, la manada pequeña. Es interesante ir a la Biblia y mirar las cosas que Jesús creía de su Padre. Él creía que era el gran proveedor. Él dijo, todas las cosas me han sido dadas por mi Padre. Esto es muy importante porque uno dice, pero ¿por qué Jesús era como era? Es que la espiritualidad no va a surgir en el vacío. O sea, usted está en la iglesia, se sienta ahí, está en el culto, no va a ocurrir que usted de repente va a comenzar a ser espiritual. Nuestra espiritualidad tiene que ver especialmente o principalmente con el concepto que nosotros tenemos de Dios. Es igual si tomamos una analogía del cuerpo humano. Una persona que hace sus ejercicios, que tiene un equilibrio entre el trabajo, las recreaciones, la alimentación, tendrá una vida más saludable. Exactamente. Asimismo, o de esa misma forma, si queremos crecer en espiritualidad, tenemos que hacernos la pregunta, ¿quién es el modelo? ¿Quién es el modelo de espiritualidad? Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Jesús tenía a su Padre, el Dios Todopoderoso, como la fuente de la espiritualidad, y él dependía de él, le oraba a él, le dedicaba tiempo. De la misma manera, si nosotros queremos ser espirituales, debemos imitar a Jesús. En el análisis de la vida de Cristo, profesor, una de las cosas que sobresaltan es que debido al concepto que él tenía de Dios, él tenía también una cosmovisión del mundo, de la vida, de las personas, que era esencialmente espiritual. Jesús tenía claro el valor de las cosas y lo que tenía que ir en primer lugar. Recuerden que en la tentación en el desierto, Satanás le ofreció todos los mundos al Cristo. ¿Y qué dijo él? A tu Dios servirás, y a Él solo adorarás. En otras palabras, para Jesús, las cosas materiales tenían un lugar secundario con relación a Dios. Por eso Él fue la persona que le dijo a sus discípulos, busquen primero el reino de Dios. Porque esa era su visión del mundo. Él mismo fue el que dijo, ¿de qué le vale al hombre granjearse, ganar todo el mundo, si al final pierde su alma? Entonces, Jesús era una persona que tenía un concepto espiritual del mundo. Él veía las cosas en función de los principios espirituales. Y una lección que se desprende de esa idea y de esa concepción que Jesús tenía de la sociedad y del mundo era el concepto de la temporalidad. Todo pasa. Así es. ¿Sembramos en las cosas materiales o sembramos para las cosas espirituales? ¿Qué modelo nos dejó Jesús? Él sembraba para lo espiritual y eso le hacía aprovechar el tiempo que era corto en este mundo para desarrollar un ministerio de salvar las almas del pecado. Gracias, profesor. Estamos avanzando en el resumen del capítulo 9 del libro Aprendan de mí, Jesús como modelo de espiritualidad. Quiero pedirles que se queden con nosotros, vamos a ir a una pausa y al regreso seguiremos ahondando un poquito más en algunas de las ideas que tienen que ver con la espiritualidad de Cristo, aprender nosotros de eso y ponerlo en práctica cada día en nuestra vida. Quédese con nosotros. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Seguimos con todos ustedes haciendo el resumen del capítulo 9 del libro Aprendan de mí,
Jesús como modelo de espiritualidad, y estamos en compañía del profesor Ismael García. Bueno, en el segmento anterior estamos tratando de identificar las fuentes que producen una vida como la de Cristo, ¿no? O sea, ¿cómo alguien puede ser tan entregado a Dios? ¿Cómo alguien puede tener conceptos tan limpios, tan espirituales acerca de todo? Y entonces estamos tratando de ver de dónde surge eso, porque si Cristo va a ser nuestro modelo, tenemos que encontrar áreas donde nosotros podamos imitar, ¿no? Practicar. Y bueno, ya vimos el concepto que Él tenía de su Padre. Otra cosa que hemos visto hasta aquí es el concepto que Cristo tenía acerca del mundo, de la realidad que le rodeaba, y la idea que tenía de asuntos como el éxito, como los bienes materiales, el futuro, la idolatría, el lugar que Dios debía ocupar en su vida. Y de nuevo, el ejemplo de la tentación en el desierto es muy válido. Satanás le ofrece, cuando le ofrece los tesoros, le dice, ¿quieres el éxito? Te lo doy ahora mismo. Pero Jesús dijo, no, para alguien, para quien Dios es lo primero, el éxito no se puede conseguir de cualquier manera. Es cierto. O sea, no quiero éxito fallándole a mi Dios, porque a mi Dios solo le voy a servir, a Él solo lo voy a adorar. Pero te voy a dar todos los reinos del mundo. Es que todo el dinero del mundo, según Cristo, no valía tanto como para sacrificar su relación con Dios. De ese tipo de persona es que sale la espiritualidad que hoy estamos ofreciendo o mirando como un modelo. Pero habían cosas más prácticas, profesor García. Usted hablaba de la oración, pero ¿qué tal la atención que Cristo le prodigó a la palabra de Dios? Muy importante esto. Jesús obedecía y respetaba las Sagradas Escrituras. De hecho, usted mencionaba anteriormente acerca de la tentación. Él citó a Deuteronomios 8:3 cuando dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El impacto que Jesús tenía en su proclamación del Evangelio era tal porque Él predicaba la palabra de Dios. Amigos televidentes, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la obedecemos y la respetamos, estamos adquiriendo espiritualidad. No una espiritualidad que viene de nosotros mismos, sino que viene de Jesucristo, de Dios, que es el autor de esa palabra. Es la palabra de Dios, es su voluntad expresa para nosotros, para que podamos crecer. El referente de espiritualidad no está fuera de la palabra de Dios. Ahí están los pasos. Ahí están los conceptos, ahí están los pensamientos que debemos tener acerca de lo que es Dios. Me parece que cualquier persona que quisiera, que aspirara a tener una espiritualidad como la de Cristo, pues una de las cosas que tendría que comprometerse en su vida, pues sería a estudiar la palabra de Dios de manera asidua, permanente. Sí. Cualquier persona que mire en el Nuevo Testamento la vida de Cristo va a notar que Él tenía un compromiso de exclusividad con la palabra de Dios, que Él la consideraba esencial para la vida. La comparó con la comida, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él pensaba que la palabra de Dios era vida. Bueno, Él mismo se definió como el pan de vida. El pan de vida y también como aquel de quien las Escrituras daban testimonio. Así es. Y Él no solo fue una persona que demostró que leía la Biblia, porque Jesús no solo dijo la Biblia es buena, no. Jesús leía la Biblia, citaba la Biblia. Y vivió la Biblia. Y por supuesto cumplió esos principios. ¿Por qué era atractiva la predicación de Cristo, profe? Porque predicaba la palabra de Dios. Él mismo decía, las cosas que yo digo vienen de mi Padre, me las revela mi Padre. Entonces, él también habló de que los que son de Dios, los que pertenecen a Dios, eran personas que conocían la palabra de Dios.
A ese punto él llegó. Leer la Biblia, alinearnos con la Biblia para Cristo era una señal de que pertenecíamos a Dios. Entonces, de nuevo, ahí está el modelo. O sea, hablar de espiritualidad cuando ni siquiera leemos la Biblia es hablar por hablar. Porque el hombre más espiritual que ha vivido sobre esta tierra era un hombre que dedicaba tiempo al estudio de la Biblia. Y ahí me viene a la mente el texto del apóstol Pablo a la epístola a los Romanos, en el capítulo, no lo recuerdo bien ahora, cuando dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios. Así es. En adición a lo de las Escrituras, yo creo que si hay algo en el que hay un consenso de todos es que Cristo era un hombre de oración. Habló de la oración, practicó la oración. Enseñó la oración modelo a sus discípulos a orar, recomendó eso insistentemente. Jesús, ¿cómo eran los hábitos de oración de Jesús? Lo que tenemos en la Biblia es el ejemplo de un hombre que oraba en cualquier momento. A veces oraba tempranito en la mañana, sí. A veces lo hacía después de una jornada de trabajo. Una vez trabajó el día completo y le dijo a su discípulo, lo mandó en una embarcación y él se fue a orar. A veces pasaba noches enteras orando, dice la Biblia. Otras veces oraba varias veces por el mismo asunto, como cuando estaba orando en el Getsemaní pidiéndole a Dios que si fuera posible pasara de él la copa de la cruz que tenía que enfrentar y todo eso. A mí me gusta mucho la vida de oración, profe García, de Cristo, porque Cristo simplificó la oración. Él simplemente dijo, oren sin cesar. Enseñó a la gente a orar de manera sencilla, de manera personal, no repitiendo lo que otros dicen y en una forma íntima con Dios. Y oraba a cualquier hora. Jesús nos recomendó una hora para orar. Él oraba a la hora que fuera. Él oraba en cualquier lugar. Jesús demostró que el que quiere orar, simplemente lo que tiene que hacer es orar y no complicarnos con recetas, con programas, con fórmulas. Entonces, si queremos la espiritualidad de Cristo, me parece que una de las claves es la vida de oración de Cristo. Ahora que usted menciona eso, junto con el estudio de la palabra de Dios, uno se pone a pensar, ¿qué combinación, qué binomio más poderoso para el crecimiento espiritual? Así es. Estudiar, meditar y compartir la palabra de Dios junto con la oración. Esto nos sugiere a nosotros que el crecimiento espiritual tiene un fundamento totalmente en Dios. Y haciendo estas cosas, nosotros comenzaremos a ver un cambio en nuestra vida espiritual. Porque a veces pensamos que es una espiritualidad que vendrá de un momento, como en una transformación inmediata, no. Es un proceso continuo, porque Jesús no solo oró un mes o oró en una ocasión, oraba constantemente. Sí. Pero cada vez que ejercía su ministerio, cada vez que desarrollaba y operaba milagros en favor de la vida de las personas, esa vida de oración daba fruto, porque era una vida de oración conectada con el Padre Celestial. Hay dos aspectos también de la espiritualidad que se ven en el capítulo 9, profesor García, que vale la pena que la mencionemos rápidamente. Sí. Jesús era un hombre de fe. Sí. O sea, él era tan espiritual en gran medida por la fe que él tenía en su Padre y en lo que su Padre estaba haciendo. Jesús era muy orientado al tema de la fe. Donde Jesús observaba una pizca de fe, no lo dejaba inadvertido. Lo elogiaba como al centurión romano. Exactamente. No permitía que una demostración de fe quedara sin reconocimiento o sin atención. En una ocasión le dijo, mujer, grande es tu fe. En otra ocasión a un hombre dijo, yo no he visto en Israel una fe como la de ese Señor. Así mismo. Y una vez hablando con los discípulos le dijo, cuando
venga el Hijo del Hombre, va hallará fe en a esta encontrar tierra. fe en la tierra. Él recomendaba mucho eso y como usted dice, lo elogiaba. Pero cuando usted mira la vida de Cristo, Él era un hombre de fe. Él creía en lo que su Padre estaba haciendo. Él creía que el Padre lo había enviado a este mundo a cumplir una misión. Él creía que el Padre le había dado todas las cosas. Él creía que el Padre siempre lo escucha. Cuando Él hizo el milagro de resucitar a Lázaro, en la oración que hizo, dijo, Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Fíjese la fe sencilla de Cristo. Exactamente. ¿Cómo sería la vida de un cristiano que cree que Dios siempre escucha sus oraciones? Maravillosa. Maravillosa. Y demostraría espiritualidad. Esa es la espiritualidad, vivir creyendo que hay alguien allá arriba que me escucha, que me está dirigiendo, que me ama, que está pendiente de mí. Jesús era una persona que vivía en la seguridad de que Él estaba siguiendo la voluntad de su Padre y que eso lo llevaría al triunfo. Era un hombre de fe. Porque esa fe implicaba dependencia de su Padre. Exactamente. Porque la fe nos humilla, nos hace reconocer a Dios como el Creador. Nosotros como criaturas dependemos de Dios y esa dependencia es un indicador indiscutible y auténtico de espiritualidad. Y Jesús como modelo del cual tenemos que aprender, es un proceso ese aprendizaje. Nosotros podemos obtener esas lecciones válidas de espiritualidad. Yo diría que por eso Jesús, aún en los momentos más difíciles de su vida, nunca dudó de la voluntad de su Padre. ¿Cuál sería el momento más álgido de la vida de Cristo? Pues el momento de la cruz, ¿no? Incluso habló con su Padre y le dijo si fuese posible encontrar otra forma. Pero de inmediato dijo, pero para mí lo más importante es que se haga tu voluntad. Él confiaba totalmente en su Padre, en lo que estaba haciendo, y esa es la razón por la que él podía vivir entregado, la vida del Espíritu, porque la vida del Espíritu no es más que la vida que se somete al control de Dios por medio del Espíritu Santo. Quiero decir algo y es que cuando una persona es espiritual, como lo estamos diciendo, es sensible. Y Cristo fue un Dios sensible a lo bello, a lo hermoso, pero también le indignaba lo injusto, lo inicuo, lo que era hipócrita. Por esa razón la espiritualidad nos ayuda a entender la vida de una mejor forma. Gracias, profesor, por decir eso. Debemos seguir hablando un poquito más de eso en el siguiente segmento. Sigan con nosotros aquí en su programa Aprendan de mí. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Ya está disponible el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter, escrito por Alejandro Bullón y Roberto Herrera. Descarga una copia gratuita escaneando el código en pantalla o directamente a través de nuestra página web interamerica.org/mayordomía/recursos. Si deseas comprar una copia física, visita la librería IATPA más cercana. Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Seguimos aquí con ustedes en el resumen del capítulo 9, Jesús como modelo de espiritualidad, y con el profesor Ismael García. Profesor, el tiempo ha ido avanzando. Muy rápidamente. Y ahora llegamos a esa parte del programa cuando nos preguntamos, bueno, el modelo está ahí, Cristo está ahí, ya identificamos más o menos algunas razones por las cuales Él fue el hombre que fue, ¿no? La persona que Él fue. Era Dios, pero era 100% hombre. Y ante ese modelo, profesor, nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, entonces,
si eso fue lo que produjo una vida así, ¿cómo debe ser nuestra espiritualidad? Ahí está el modelo, esa es la verdadera espiritualidad. Pero hoy día, profe, ¿cómo mira usted las ideas, los conceptos de espiritualidad que muchas veces se manejan entre nosotros? Atendiendo a su pregunta, Pastor Herrera, tenemos el modelo de espiritualidad que Jesucristo nos ha dejado y que es vigente para cada uno de nosotros. Ahora, hay otros modelos. Yo le llamaría falsos modelos. Hay personas que asisten a una programación en la iglesia y se sienten bien porque hubo una música, muchas veces acompañada de una escenografía, de luces, de cualquier tipo de elemento accesorio. Y uno se pregunta, la gente dice, yo me sentí muy bien espiritualmente. Pero hay personas de esas, sorprendentemente, que tal vez tienen varios días que no oran, que no estudian la Biblia y que su fe ha estado menguando. Pero tuvieron una experiencia espiritual. Experiencia espiritual. Sí. Pero no es conforme al modelo. El modelo que dice, aprendan de mí. Sí. Porque Jesús es nuestro modelo. Tremendo. A veces hay elementos que apelan a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, pero es solamente el programa del momento, porque la espiritualidad no es un programa. Eso es tremendo, profesor. O sea, lo que aprendemos cuando analizamos a Cristo y lo vemos como nuestro modelo de espiritualidad, es que la verdadera espiritualidad no surge debido a ritos, a formas. Usted no se hace espiritual por ir a un lugar a cantar o a orar o a oír sermones. Ni ver a una persona importante tampoco. Todo eso tiene su importancia. Por supuesto. Pero cuando hablamos de espiritualidad bíblica, es algo que impacta la vida cada momento y en cada lugar donde usted está. Cristo no era espiritual un día de la semana. No. O cuando estaba en el templo. Cristo era espiritual siempre, estuviera en una fiesta, en una boda, estuviera con niños, hablando con una persona rica, con una persona pobre, con líderes religiosos, con publicanos. Cristo era espiritual cuando hablaba del cuerpo, de la riqueza, de la familia, cuando hablaba del futuro, cuando hablaba de su misión, cuando hablaba del Padre, cuando hablaba de la oración, cuando hablaba del dinero, de todo. Él era espiritual. ¿Por qué? Porque el concepto que él tenía de Dios, la veneración que él tenía de la palabra de Dios y la estudiaba y se alineaba con ella, su vida constante de oración y su vida de servicio a los demás, por esa sensibilidad que usted dijo que él tenía. Jesús no podía ver una persona enferma, iba y lo sanaba. Jesús no podía ver personas ignorando el plan de Dios, les enseñaba. Jesús no podía pasar por una aldea donde no conocieran el mensaje, le predicaba. De todo eso es que sale el modelo espiritual que hoy tenemos, que se llama Cristo Jesús. Entonces yo quiero decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿cómo sería nuestra vida si nosotros pudiésemos aplicar esos principios de espiritualidad que hemos tratado en esta ocasión? Tener ese concepto de Dios, del mundo que nos rodea, ser una persona de oración, de estudio de la palabra, de fe. ¿Cómo cambiarían nuestras iglesias? ¿Cómo cambiaría tu familia? ¿Cómo cambiaría mi familia? ¿Cómo cambiaría mi entorno si nosotros decidiésemos ser más espirituales? Pero una espiritualidad sostenible que la ofrece la Biblia. Yo quiero invitarte a que tú seas ese tipo de persona espiritual mientras esperamos la segunda venida de Jesucristo. Porque la espiritualidad que vale es aquella que nos conecta con la gran manifestación de nuestro Salvador y Señor Jesucristo en su segunda venida. Es tremenda esa reflexión, profesor, y yo me uno a ella. Y yo le pregunto a los que están con nosotros en el programa de hoy, yo estoy seguro, no tengo que preguntárselo, ¿queremos tener una espiritualidad como la de Cristo? ¡Wow! Eso sería extraordinario. Sí. Pero entonces comencemos por preguntarnos, ¿cuál es el concepto que yo tengo de Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué tipo de relación yo tengo con Dios? Él es mi dueño, Él dirige mi vida, Él es mi proveedor de todo. Hace mi agenda. Él impacta mi agenda. Una de las cosas que hemos luchado mucho a lo largo de este programa, que se enfatiza en este libro,
es esa idea tan moderna de creer en Dios, de ir a la iglesia a hacerle un culto a Dios, pero después del culto, Dios no tiene nada que ver con el resto de mi vida. No impacta en mis decisiones. ¿Eso no sería una especie de espiritualidad mundana? Exactamente, profesor. Claro que el concepto en esencia no existe, Sí. pero describe muy bien lo que algunos queremos vivir. O sea, no es posible ser espiritual, mundanamente espiritual. Eso no es posible. No. O sea, no es posible que yo aspire a tener espiritualidad cuando los criterios con que manejo mi vida son del mundo, no vienen de la palabra de Dios. O sea, Cristo era como era porque lo que Él hacía lo practicaba de la palabra de Dios, de su relación con Dios. O sea, lo que hacía Cristo era que no permitía que el mundo determinara la forma como Él iba a vivir. Nunca permitió que alguien, ni siquiera su familia o sus principales colaboradores, lo separaran del plan de su Padre. Nunca. Lo que Él hacía era, tomaba los principios del reino y lo aplicaba a este mundo. Y por eso fue un hombre espiritual. O sea, espiritual no es que Él estaba así, que no hablaba, que hablaba suave, que oía una musiquita, que lo llevaba. No. Como un estado de arrobamiento, no es y eso. distanciamiento. No, espiritual quiere decir que Cristo vivía en este mundo, pero completamente conectado con Dios y bajo el control, el gobierno de Dios. Eso es lo que es ser espiritual. Y ese conjunto de principios que hemos mencionado también sirve como una protección para algo que tenemos hoy en día, en pleno siglo XXI, el secularismo. Aún las cosas que son buenas, las que llamamos espirituales, pueden contaminarse con ese secularismo y hacer de nosotros entonces unos cristianos, pero mundanos, porque amemos el mundo y sus placeres, y muchas veces sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Jesús hacía. Y por esa razón la invitación es, en el libro que ustedes pueden tener, el libro Aprendan de mí, que estará accesible a cada uno de ustedes, encuentran todos esos principios y nosotros les animamos a que lo estudien, a que lo practiquen y a que lo compartan con otros. Sería tan bueno que lo hiciéramos porque Satanás está trabajando fuertemente por meter ideas, conceptos equivocados sobre la espiritualidad. Quiere que nos pongamos a discutir en las iglesias que espiritualidad es el tipo de música, que espiritualidad es la ropa que nos ponemos. Y mucha gente dice, mira, ese no es espiritual, mira por acá y mira por allá. Pero a veces en el fondo no nos importa el lugar que Dios ocupa en nuestra vida. A veces, como usted decía, la palabra de Dios brilla por su ausencia. No tenemos una vida de oración constante. Y el modelo de Cristo está ahí desafiándonos para que nos preguntemos, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en mi vida? Porque en Cristo era esencial. ¿Cómo es mi vida de oración? Porque Cristo era un hombre sumamente ocupado, dedicado a la gente, enseñando, predicando, sanando, perseguido por muchos enemigos, y aún así sacaba tiempo para orar. Y nosotros, eso es lo que el enemigo quiere que nosotros no hagamos, pero creo que el modelo está ahí para motivarnos, el modelo está ahí para decirnos cuál es el camino, cuál es la verdad, el camino y la verdad que nos llevará a la vida. Y creo, profesor, que los amigos que lean el libro van a ser beneficiados con estos conceptos. Vamos a ir a la última pausa del programa, profesor, y vamos a venir con los últimos minutos en el resumen del capítulo 9, Jesús como modelo de espiritualidad. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter.
tiempo ha volado aquí en el programa Aprendan de mí, apenas los minutos finales con el profesor Ismael García. Profesor, digamos de todo lo que hemos analizado hoy, lo que usted leyó del capítulo, ¿con qué se queda finalmente y cuál sería su mensaje a nuestra audiencia? Me quedo con una enorme satisfacción y gratitud en mi corazón, Pastor Herrera. Amén. Como un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, he clarificado el concepto de espiritualidad. Quiero confesarles que tenía algunas inquietudes acerca de lo que era la verdadera espiritualidad, pero gracias a Dios, con esta obra maravillosa de estos pastores y siervos del Señor, tengo un concepto claro. Jesús es mi modelo de espiritualidad y es tu modelo de espiritualidad también. Entiendo que la espiritualidad no es un programa al que yo asisto en una ocasión, es un estilo de vida que brota desde adentro, influido por el Padre Celestial. Amén. Y yo quiero hacerte una invitación en estos minutos finales a que probemos ese modelo de espiritualidad. Amén. Tú verás cuánto cambia tu vida. Es posible que tenga muchos problemas. De hecho, los mayores problemas nuestros no son los materiales, son los espirituales. Ahí es donde tenemos nuestros desafíos. ¿Por qué digo eso? Porque si tenemos de nuestro lado a Dios y a Jesucristo, Él dará las soluciones. Busquémoslo a Él primero. Hagámoslo a través del modelo que Él nos ha dejado. Y nosotros empezaremos a experimentar una vida de más plena satisfacción. Y nos estaremos preparando para ese gran encuentro, porque la perspectiva de la espiritualidad está encaminada a que nosotros anhelemos la segunda venida de Cristo, considerando esta vida como temporal. Una vida que, si bien es cierto, tiene sus satisfacciones, es incompleta, porque la verdadera plenitud de esa vida la alcanzaremos con la promesa ya hecha una realidad de la redención en Cristo Jesús en su segunda venida. Qué bueno, Pastor Herrera, que esta obra está disponible y que ese concepto de espiritualidad está definido. Es un concepto preciso, sostenible por toda la eternidad. Le agradezco mucho esas palabras, profesor, y yo también me uno a usted y agradezco a Dios mucho por poder ir a la Biblia y encontrar un modelo definido como el que nos da Cristo cuando se trata de la espiritualidad. Un concepto tan delicado que ha sido tan dañado a lo largo de los años, pero no tenemos que errar, no tenemos que distraernos con ideas equivocadas, falsas. El modelo ante nosotros es Cristo. Y Cristo demostró que la espiritualidad es un asunto personal. La espiritualidad de Cristo fue el resultado de su vida, de su relación con Dios. Y Él demostró también que este mundo es un mundo espiritual, porque este mundo es de Dios. Y por eso Él le dijo a la mujer samaritana que Dios anda buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. Y Jesús demostró que como este mundo es un mundo espiritual, debemos ver todas las cosas a la luz de la palabra de Dios y alinearnos con esa palabra. Y esa es la vida del Espíritu. Eso es la espiritualidad. Verlo todo desde la perspectiva de Dios. Hacerlo todo de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es la espiritualidad, la que vivió Jesús y la que nosotros también podemos practicar. Ojalá que Dios nos dé ese tipo de espiritualidad. Que entendamos que no tenemos una vida secular y una vida espiritual. Tenemos una vida y Dios quiere que la vivamos de manera espiritual. Los 7 días de la semana, en todo lugar donde estemos, debemos ser personas espirituales, es decir, personas que vivan bajo el control del Espíritu Santo. Profe García, ¿pudiera usted despedir el programa con una breve oración, por favor? Sí. Por favor, gracias. Quiero invitarte en este momento a que nos comuniquemos con nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por este maravilloso momento que hemos tenido viéndote como modelo de espiritualidad. Qué bueno que nos has dejado ese modelo para practicarlo. Bendice a cada uno de los hermanos televidentes y bendíceles sus vidas espirituales.
Permite que crezcamos, Señor, en el conocimiento de tu gracia y que ese conocimiento nos ayude a perseverar hasta el día de tu venida. Gracias, Dios, por Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.